Hola niños, niñas, espero que se encuentren muy bien. Les vengo a presentar hoy día la cápsula número 2 de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, correspondiente al nivel de primero medio. ¿Okay? Para comenzar, lo primero que tenían que hacer en la guía número 2 es una línea de tiempo, ya ordenando los 4 hechos principales de lo que eh, habíamos estado hablando también en la guía anterior número 1. ¿Okay? Primero, tenemos el proceso de la Ilustración, ¿cierto? Que fue todo este fenómeno de ideas nuevas, ¿verdad? Que iban a criticar el sistema político que había hasta ese entonces, que era la monarquía absoluta. La Ilustración, ¿cierto? Como movimiento intelectual, va a proponer ideas de cambio, de constitución, va a proponer ideas de separación de los poderes del Estado, va a proponer también la idea de soberanía popular, y todo esto, ¿cierto?, se va a convertir en una gran crítica a los sistemas políticos, monarquía absolutas, que habían en esa época. Lo que hasta ese momento era una idea, con la Ilustración, ¿cierto?, que se van a sintetizar en el concepto de república, que van a ser estos nuevos sistemas políticos que se van a proponer, que aglomeren, ¿cierto?, a todos estos nuevos conceptos, nueva idea de ilustración, en algún momento se van a poner en práctica. Y donde primera vez se ponen en práctica es en Estados Unidos. Recordemos, ¿cierto?, que la ilustración nace como idea especialmente en Inglaterra, en Francia, pero es en Norteamérica donde primera vez esto, que solamente eran ideas, van a comenzar a cobrar vida. ¿Qué sucede acá? Las colonias norteamericanas, lo que hoy día es Estados Unidos, dependía, antes de ser una nación independiente, dependía de Inglaterra. Y se va a iniciar, ¿cierto?, un proceso durante el siglo XVIII, donde las colonias norteamericanas van a sublevarse al poder de la monarquía inglesa y se van a constituir en la primera república que va a poner en práctica las ideas de la Ilustración. Por ejemplo, un modelo para todo el mundo va a ser la misma constitución que van a hacer Estados Unidos, que luego va a servir de modelo para luego todas las repúblicas que van a nacer desde ahí en adelante. Si bien la primera experiencia de república, reitero, de adoptar en la práctica todo lo que eran solo ideas durante la Ilustración, va a ser también Francia. ¿Por qué Francia también va a ser una punta de lanza de la revolución en contra de las monarquías? Porque, a diferencia de Estados Unidos, Francia históricamente era reconocida por tener una de las monarquías más absolutas de toda Europa. Tenía una tradición absolutista muy fuerte. ¿Qué implica esto? Que en Francia habían estado por siglos acostumbrados a obedecer a un monarca, a un rey. Y este rey tenía el poder de hacer todo. Comandaba la justicia, el ejército, la política monetaria del Estado, todo. El derecho, también las leyes. Por lo tanto, la ilustración, las ideas de la ilustración comienzan a plantearse en Francia y estas ideas van a llevar a que el pueblo, especialmente los sectores, la burguesía, que eran estos sectores de comerciantes, ¿cierto?, de banqueros, que estaba excluido del poder político, y también, por otro lado, de parte de los sectores populares, obreros, sectores más marginados, se van a rebelar en contra de la nobleza y de la monarquía, y también van a constituir la primera república en Europa. Es decir, por primera vez, los ideales de la Ilustración se van a poner en práctica en el continente europeo de la mano de Francia. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Norteamérica comienza a poner, o Estados Unidos comienza a poner en práctica las ideas de Ilustración, luego Francia, y finalmente estas ideas van a llegar al continente europeo y, dentro de otros factores, van a provocar que las colonias americanas, como Chile, inicien un proceso de sublevación en contra de la corona española. Conceptos que también ustedes tienen que definir. Primero, voy a correr un poco más arriba, Constitución. Ya tenemos que, como constitución, vamos a decir que es la ley fundamental
que rige el funcionamiento del Estado y los derechos de las personas. Además, todas las leyes que se creen en un Estado deben estar en consecuencia con la Constitución. Y como yo he explicado, tradicionalmente explico, la Constitución es como la columna vertebral de la forma que va a tener el Estado. Y esa columna vertebral se van a derivar el resto de ramas, entre comillas, que van a ser las leyes. ¿Ya? Por eso es muy importante la Constitución de los Estados, porque ese documento, ahí lo represento como con un libro, ese documento tiene escrito cómo y en detalle cómo va a funcionar el Estado. En los sistemas republicanos, que se rigen por una constitución, uno de los aspectos clave que está escrito en la Constitución, repito, es la soberanía popular. Soberanía popular también es una idea que nace con la Ilustración y básicamente quiere decir que el poder político reside en el pueblo y no en Dios. Este poder, la soberanía popular, se expresa a través de elecciones periódicas donde el pueblo elige a sus gobernantes. La soberanía popular se define por ser opuesta a el derecho divino del rey. En el antiguo régimen se creía que el rey era el único depositario del poder político, porque supuestamente Dios le entregaba ese poder. Los pensadores ilustrados van a cuestionar esa idea y van a proponer que es el pueblo el depositario del poder político y por lo tanto quien tenga el gobierno, tiene que salir elegido por votación del pueblo. Un concepto que claramente rige esta idea. De hecho, todas estas ideas son las que rigen esta idea. De hecho, por eso es tan importante que las veamos, porque tienen un origen histórico. Por otro lado, tenemos que nace la idea, con la Ilustración, de la separación de los poderes del Estado. También es un elemento que rige en la Constitución chilena, incluso. Esta idea trata de evitar que todo el poder del Estado recaiga en una sola persona o institución. Se intentaba evitar a toda costa que pasase lo que pasaba en el antiguo régimen, donde todo el poder, como les decía, el ejército, el poder militar, el poder económico, el poder social, el poder de las leyes, recaía solamente en el rey. Se intentaba con esta idea de que el poder estuviese repartido en esta triada que aquí denominamos poder ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Y qué se busca también con esto? Que estos mismos poderes se supervisen. En teoría, ningún poder debería estar por sobre el otro. La idea es que estos tres poderes se supervisen del uno al otro para que ninguno tenga un carácter impositivo frente a la sociedad. Vamos a definir ahora cada uno de estos tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que es el encargado de gobernar, el que se encarga de gobernar, y hoy día reside y lo detenta el presidente o presidenta de la República, que es el jefe de gobierno. Reitero, el poder ejecutivo es el encargado de gobernar. Por otro lado tenemos el poder legislativo, que está ejercido por un Congreso o Parlamento, compuesto por representantes electos por la ciudadanía, quienes tienen la misión de legislar o aprobar las leyes, las leyes que deberán obedecer la ciudadanía. Entonces, el Poder Legislativo, el Congreso, que también actúa hoy día, compuesto de senadores y diputados, son elegidos por la ciudadanía con el objetivo de que ellos discutan, propongan y voten las leyes que van a regir para toda la ciudadanía. República. Básicamente república es el concepto que viene a sintetizar todos los conceptos que mencioné anteriormente. O sea, una república se caracteriza por estar regida por una constitución, por tener como precepto fundamental la soberanía popular, es decir, que el pueblo tiene el poder político, y que tiene una separación de los poderes del Estado. Es decir, no hay una única autoridad que tenga todo el poder y para siempre, como sí ocurría durante una monarquía. Entonces, la república, como sistema político, ¿cierto?, es una forma de organización del Estado donde la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos. Y sus funciones son regidas por una constitución y existe, acabo de decir, una separación de los poderes del Estado. No existe en una república la figura del monarca. Lo opuesto a una monarquía
claramente es una república. Ese va a ser el sistema nuevo que va a proponer las ideas ilustradas. Y, por supuesto, el sector social, que se va a ver mayormente influenciado por la idea de la ilustración y que por lo mismo va a aglutinar esta lucha por acabar con las monarquías absolutas e imponer un sistema republicano en sus respectivos estados, va a ser la burguesía. ¿Quiénes componen la burguesía? Es el sector de la sociedad compuesto por comerciantes y o empresarios. Se destacan por tener un poder adquisitivo y manejar la producción económica. Y también cabe destacar que como tenían un acceso económico, también van a tener mayores oportunidades de acceder a un nivel educativo. Y por supuesto, el pensamiento ilustrado, una de las mejores herramientas que tenía para su difusión fueron los libros. Y por lo tanto, en esa época, la mayoría de la gente, los sectores populares, no sabían leer ni escribir. Entonces, esto generó que las ideas ilustradas, los que tenían poder del conocimiento o de acceder a este conocimiento, fuese la burguesía, sector social que va a dirigir el proceso de implantar repúblicas en muchos sistemas que antes tenían monarquías absolutas. Acá tenían que analizar un video de la independencia de Estados Unidos como primer proceso que pone en práctica las ideas de la ilustración. ¿Quiénes lucharon en la Guerra de los 7 Años? ¿Quién triunfa? Lucharon Francia e Inglaterra, saliendo triunfante el último, es decir, Inglaterra. ¿Qué medida impuesta por Inglaterra es la que molesta a los colonos norteamericanos? Repito, recordemos que las colonias norteamericanas eran dominio de Inglaterra. A los colonos norteamericanos les molestó el aumento de impuestos a los productos que ellos vendían hacia el extranjero, como el té y el algodón. Claramente, esto va a afectar la economía de los colonos norteamericanos porque si le aumentan los impuestos, el margen de ganancia por sus ventas disminuye. ¿Cómo estaban tan molestos los productores de té y de algodón en Norteamérica? Van a expresar su enojo a través de una acción. Y esta acción va a ser el motín del té de Boston. Este es un hecho clave, ya que es donde los colonos norteamericanos por primera vez se rebelan contra el reino de Inglaterra. Se produce cuando se cargaban té para la exportación en el puerto de Boston. Siguiente, ¿qué significaba en ese contexto ser realista o independentista, en el contexto que estaba viviendo Norteamérica? Ser realista implicaba estar de acuerdo con que las colonias norteamericanas siguieran estando bajo el dominio de Inglaterra. Por otro lado, ser independentista significaba estar con la causa que pretendía que las colonias norteamericanas dejasen de depender de Inglaterra y se autogobernasen de forma autónoma. Los norteamericanos, claramente la mayoría, optó por una opción independentista que es en el mediano plazo la que finalmente gana. ¿Por qué crees que España y Francia deciden ayudar a los colonos norteamericanos? Clave en el triunfo de los independistas en contra de los realistas va a ser la ayuda que estos van a tener de España y de Francia. Ahora, ¿por qué España y Francia querían meterse en un lío entre Inglaterra y sus propias colonias? Simple, chiquillas, chiquillos. Por rivalidad. Claramente, España, Francia e Inglaterra históricamente se habían disputado el poder del continente europeo. Y aquí, por supuesto, España y Francia van a encontrar una oportunidad ideal para vengarse de su histórico enemigo de forma indirecta, ya que España y Francia no van a atacar directamente a Francia, sino que van a apoyar a sus enemigos, que son estas colonias que pretenden independizarse de Inglaterra. Como quien dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como que esa lógica actúa en esta situación. Y lo que lleva finalmente a que a que los colonos triunfen contra Inglaterra y se vuelvan una nación independiente.
que va a adoptar, como dije hace un ratito, todas las lógicas y las propuestas políticas de la Ilustración. Ideas políticas relacionadas con la igualdad legal, con la libertad, con la separación de los poderes del Estado, con el constitucionalismo y con el libre mercado. Luego de la independencia de Estados Unidos, vamos a tener la Revolución Francesa. Y aquí tenemos un mini esquema de lo que implicó, aquí también tienen que revisar un video. Las causas, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, la expansión de las ideas ilustradas y el ejemplo de la independencia de Estados Unidos que van a influir en el proceso francés. Y aparte, Francia estaba pasando por profundas dificultades económicas que tenía al pueblo pasando hambre y miseria. Y además, Francia vivía una profunda desigualdad social, ¿ya? Donde había un estamento privilegiado, que era el clero, los integrantes de la Iglesia Católica, y la nobleza, ya los que históricamente habían tenido el poder social y tenían privilegios ante todo el resto de la población, es decir, sus leyes eran distintas y no pagaban impuestos. Ellos eran los privilegiados. Privilegiados no pagaban impuestos y ellos más bien recibían los beneficios de los impuestos que pagaba el pueblo. Por lo mismo, las clases populares comenzaron a tener un fuerte descontento y también la burguesía, que también, como había dicho anteriormente, se vuelve un actor clave en este sentido, porque la burguesía, como lo definimos, son los que van a tener el poder económico. Pero bajo la monarquía absoluta, la burguesía solo tiene el poder económico, pero no tiene ningún poder político. Y claramente, con las ideas de la Ilustración, a la burguesía le va a venir un espíritu de ansiar, de desear, ahora no solo el poder económico, sino que también el poder político. Y para eso debían acabar con el rey. ¿Y cómo lo van a hacer? Utilizando al resto del pueblo. Las consecuencias, ¿cierto?, son la desaparición del antiguo régimen, la forma antigua de hacer política, en términos sociales también y económicos. Se va a instalar el concepto de soberanía nacional, van a nacer la primera constitución, la burguesía toma el poder político ahora, es decir, en una misma clase va a detentar el poder económico y el poder político. Y las ideas revolucionarias que adopta Francia, luego van a llegar a América y la van a adoptar los distintos países latinoamericanos, incluido Chile. Y nacionalismo, se va a expandir la idea de nacionalismo y liberalismo en Europa. El liberalismo lo vamos a ver un poco más adelante, en otra instancia. Ya, uno de los aspectos de la Revolución Francesa, que tomó la idea de la Ilustración, fue que, como recién dijimos, se convierte la Primera República en acabar con la monarquía. De hecho, matan a la monarquía. Aquí podemos ver que una de las imágenes características de la Revolución Francesa es el pueblo guillotinándole o cortándole la cabeza básicamente a la nobleza, incluso a la familia real, del rey para abajo. Toda la nobleza fue decapitada de esta forma que muestra la imagen. Y una de las primeras cosas que hicieron los republicanos, los que estaban a favor de acabar con la monarquía, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es básicamente como un precedente a lo que son los derechos humanos, ¿ok? Que declaraba como derecho inalienable, ¿cierto?, de el hombre, la libertad, la igualdad y el derecho a la participación política. Pero había un pequeño problema, que esta declaración, tal cual como ustedes la ven ahí, dice, derechos del hombre y ciudadano. Bueno, al decir eso, dejaba excluida a la mitad de la población, que es constituida por mujeres. Entonces, en este contexto nace una de las primeras, hoy día reconocidas como primeras manifestantes de ideas feministas, ideas de equidad de género entre hombres y mujeres, que es, a lo mejor me puedo equivocar en la pronunciación, Olympe de Gouges, ¿ya? Esta mujer, que claramente que
era una intelectual también de la época. Recordemos que la mujer estaba un poco marginada de los sistemas educativos y las mujeres que accedían a un cierto nivel de conocimiento era porque pertenecían a una élite económica poderosa y que también tenían esta iniciativa de la autoformación o se educaban en casa. Ella se sintió profundamente molesta porque esta declaración de libertad, de igualdad, no se estaba incluyendo a las mujeres. Entonces ella decidió redactar una respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la que está acá. ¿Ya? Reitero, en la primera declaración solamente salían mencionados los hombres. Acá, lo primero que dice Olympe de Gaugues es que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Plantea por primera vez en un documento escrito que las mujeres tienen la misma igualdad de derechos y merecen la misma igualdad de derechos que los hombres. El objetivo de la asociación política, la conservación de derechos naturales inalienables a la mujer y al hombre. Ojo acá, ¿ya? Que Olimpia incluye en su declaración a la mujer y también al hombre. Es decir, tiene una propuesta equitativa en relación a lo que son sus derechos. Dice que ambos géneros tienen derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y sobre todo a la resistencia a la opresión. ¿Qué significa resistencia a la opresión? Significa que yo como ciudadana tengo como derecho el protegerme, el defenderme cuando el Estado ejerza una violencia contra mí. ¿Ya? Acá dice, Olimpia dice que el Estado, da a entender que el Estado en un momento se puede ir en contra de la ciudadanía, porque en el fondo también depende de la calidad de los gobernantes que estén al mando del Estado. Y bajo ciertas lógicas, en algún momento, el Estado puede venir a reprimir a la ciudadanía. ¿Ella qué dice? Y que también lo decía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella también toma la mayoría de sus elementos, solamente que incluye a la mujer. Dice que la ciudadanía tiene derecho a resistir, a defenderse, cuando sienta que hay ciertos abusos de poder de parte del Estado con ellos. Principio de soberanía de la nación, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas. Ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane de ello expresamente. O sea, no puede haber nadie que tenga el poder político sin que éste no venga de la votación, entre comillas, o la decisión de los y las ciudadanas. Y también aquí dice otra frase, una frase que también se deriva una pregunta luego. La libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece a los demás. Así pues, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más limitaciones que la tiranía perpetua a que el hombre la somete. Estos límites deben ser modificados por las leyes de la naturaleza y de la razón. Vaya. Básicamente, como una mujer intelectual, ¿cierto?, del siglo XVIII, una avanzada para su época, Olimpia nos dice, pareciese que quienes se resisten a que la mujer alcance lo que son sus derechos naturales por el hecho de ser persona, han sido históricamente los hombres. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué nos dice la historia con respecto a la afirmación que hace Olimpia. Y luego, las leyes de la naturaleza y la razón prohíben todas acciones nocivas para la sociedad. Claro, las leyes deben procurar una buena convivencia dentro de la nación. O sea, debe poner ojo y alerta y prohibir, ¿cierto?, todo ese tipo de acciones que sean dañinas para la misma sociedad. Para que veamos que tuvimos grandes mujeres pensadoras, sobre todo en el siglo XVIII. Pregunta de análisis del texto que habían. ¿Por qué Olimpia escribe este texto en 1791?
Claro, como bien dije anteriormente, porque sentía que las mujeres habían sido excluidas de la Declaración de Derechos, y ella quería hacer una reivindicación. ¿Qué derecho consideras que debiera estar resguardados por el Estado, aparte de lo ya mencionado en esta declaración? Este documento decía que las personas tienen derecho a libertad, propiedad, seguridad y derecho a resistirse a la opresión. ¿Ustedes creen que las personas tienen más derechos? Bueno, aquí era opinión personal, claramente, pero por ejemplo, a mí se me ocurría que habría puesto derecho a un medio ambiente limpio, derecho a la educación, derecho a la equidad, del trato de oportunidades, por ejemplo, son cosas que para mí tendrían que haber estado en esa declaración también. ¿Qué significa el derecho a la resistencia a la opresión? ¿Cómo crees que se podía aplicar en el actual contexto político social del país? Se refiere a que el pueblo tiene el derecho de defenderse cuando sea el Estado quien lo violente. Esto se puede relacionar con el hecho donde el Estado vulnere los derechos humanos, como ha ocurrido. Ya históricamente Chile tiene un historial con respecto a cómo el Estado ha vulnerado estos derechos. Como en el caso sucedido en las protestas, en los abusos policiales, donde según este derecho, la ciudadanía tendría el derecho a defenderse de un abuso de las fuerzas del Estado. También es conocido lo que está pasando ahora en Estados Unidos con la violencia policial. Y las policías son el lado armado del Estado. Entonces, dejo la pregunta abierta. La población en Estados Unidos, que hoy día históricamente ha sido víctima de la discriminación racial, ¿tiene derecho a reclamar y a defenderse cuando es el mismo Estado, a través de su aparato policial, que los está matando o que los violenta? Vaya. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Y la afirmación que leíamos, ¿cierto? El ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más limitaciones que la tiranía perpetua a que el hombre la somete. Bueno, ya expliqué esa frase, pero si revisamos la historia, Olimpia no está tan alejada de su afirmación. Y esto se refleja en cuán difíciles ha sido históricamente lograr ciertos derechos para la mujer, especialmente derechos civiles y políticos. Por ejemplo, solamente desde la década del 50 en Chile, las mujeres podemos votar. Claramente tenemos una gran desventaja en participación política con respecto a la cantidad de años en que los hombres han podido, por ejemplo, acceder a la educación universitaria, acceder, ¿cierto?, a el voto, acceder a ser también poder ser elegidos a ser presidente de la República, por ejemplo. Si una mujer no podía votar, claramente no podía ser elegida presidenta. O sea, por lo tanto, históricamente la historia avala un poco la afirmación que hace Olimpia. Causas de la independencia de América. Como bien dijimos, luego esta idea revolucionaria de instalar repúblicas y acabar con las monarquías pasa de Estados Unidos a Francia y llega al continente americano. La independencia del continente americano, en tal sentido, va a tener factores internos y factores externos, que no voy a leer el esquema porque no tiene sentido, y además el que era el esquema que aparecía en su guía, acá está en todo caso. Yo les pedía luego que ustedes separaran entre factores internos e internos los elementos que yo les proponía. Por internos vamos a comprender ciertas causas que van a suceder al interior del continente americano, como bien dice ahí, por eso he llevado al interior de América. Factores externos van a ser elementos que influyeron, pero desde afuera, procesos ocurridos en Europa o en Estados Unidos. Y dentro de lo correcto era que entre las causas externas, primero tenemos las ideas ilustradas, mucha gente de la élite, cierto, militar y burguesía se va a poner a leer estas ideas de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, y va a adquirir estas nociones de, esto es una constitución. Se establece, ellos pueden leer que hay una alternativa real a el sistema que lo estaba dominando en ese entonces, que eran las monarquías absolutas. Ellos pueden comenzar a imaginar
qué otro mundo puede ser posible. ¿Ya? Lo primero, antes de establecer siempre en historia ciertos cambios políticos, siempre primero hay una idea que lo prende. ¿Ok? En este caso, la idea fue la Ilustración. Luego tenemos ya los hechos, que son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que son los dos primeros experimentos que vienen a probarle al mundo que las ideas ilustradas efectivamente se pueden llevar a la práctica y que puede existir una forma distinta de organización política a las monarquías absolutas. Como causas internas tenemos la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué le molesta tanto a los habitantes de América que la corona española, de la cual dependíamos, haya expulsado a los jesuitas de acá? Porque eran los encargados de hacer una gran labor social en América, en América Latina especialmente, porque ellos tenían colegios, acogían a la población un poco más humilde, hacían gran cantidad de labor caritativa y de asistencia con la población más humilde, y en general a la población le va a molestar mucho que en un momento se les prohíba su estancia en América Latina. Va a haber un malestar de los criollos. Recuerden que los criollos eran la generación que descendía de la española. En otras palabras, eran los hijos de los españoles que habían nacido en América Latina. Pero como no venían directamente de España, no tenían acceso a ningún cargo público, a ningún cargo político en América Latina. Y eso poco a poco va a generar cierto resquemor en este grupo social, porque va a llegar un momento en que, así como ocurrió en España, a ellos no les va a bastar tan solo tener el poder económico en América Latina, sino que también van a aspirar en un momento a tener el poder político a través del autogobierno. Y va a haber una molestia con el monopolio español. Le recuerdo esta materia de otros años, que durante el periodo colonial, las colonias americanas, incluido Chile, solamente tenían autorización de comercializar con barcos españoles. Eso traía una serie de problemas a los comerciantes americanos, a los comerciantes chilenos, porque, por ejemplo, solamente le podían comprar a un comerciante español, aunque, por ejemplo, aunque fuese que un comerciante francés vendiese el mismo producto a un menor precio. O sea, pues, para mí, comerciante chilena, tengo un comerciante español que me vende un rollo de tela a 1000 y un comerciante francés que me vende a 800 pesos. La ley me obligaba a comprarle solamente al comerciante español, aunque eso fuese menos beneficioso para mí en términos económicos. Niños, niñas, y eso sería la retroalimentación de la evaluación, de la guía. Así que nos estaríamos viendo en